Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Saludándoles, como siempre, su hermano y amigo Sergio, desde la Ciudad de México. A todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión, qué bueno que están con nosotros, que Dios les bendiga mucho. En esta entrega, desde luego, estamos dando seguimiento al tema anterior, al tema del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, en qué consiste, qué nos dice la Escritura, cuál es el desarrollo gramatical del mismo, porque ciertamente, hermanos, en estos últimos días ha habido un resonar, y no es algo que sea nuevo, desde luego, y no es algo que no esté tratando o que no esté diciendo en las redes sociales o en el Internet, pero debido a los acontecimientos a nivel mundial que se están dando desde el año pasado hacia acá, ha venido una ola o un incremento de información y de videos, sobre todo en el Internet y en las redes sociales, que tratan el tema del apocalipsis, del juicio de Dios, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, del anticristo, etcétera. Entonces, desde la entrega pasada, desde luego yo le recomiendo que si no lo ha visto pueda buscar el de hace 8 días, el video de hace 8 días, que es la interpretación de Mateo 24, para que pueda entender lo que estamos tratando perfectamente bien. Desde luego, esta entrega tiene el cometido de darle seguimiento o es una segunda parte. Vamos a tener varias partes, ya que es un tema vasto. Cuando hablamos de la escatología es una rama de la teología. Desde luego es un tema vasto, no es sencillo, no es fácil, y desde luego hay que atender muchos aspectos para poder abordarlo. Pero en este momento, hermanos, estamos nosotros, o vamos a tratar el tema de uno de los pasajes que más se utilizan para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia y que lo han asignado durante mucho tiempo porque gente muy conocida, hermanos en la fe, que en un momento dado, desde luego con una muy buena intención, con un deseo de proclamar las buenas nuevas y de hacer ver a la gente, al mundo, que hay un juicio de parte de Dios que viene y que hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la vida nueva, hay un llamado para que todos se acerquen a Cristo, porque Cristo es el único camino para la salvación. En ese afán se ha caído en lo que es la hiperliteración, se ha tomado el texto de forma literal. Entonces, al querer interpretarlo de esa manera, de forma literal, hemos hecho un abuso acerca del texto, hemos dañado el texto, hemos dañado la interpretación, hemos dañado la doctrina inclusive, hemos dado un mensaje que no es correcto, se ha dado un mensaje que no ha sido preciso, que no ha sido profundo y no ha sido absoluto, porque la palabra de Dios es eso, es verdad, la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es perfecta, es absoluta y desde luego en toda su profundidad siempre vamos a encontrar verdades nuevas. Siempre cada aspecto doctrinal, cada aspecto de formación en la vida del creyente, en la vida cristiana, vamos a encontrar aspectos diferentes cada día de una sola, de un solo tema, de una sola palabra que nos hable la Escritura. Y ciertamente, hermanos, siempre es necesario que nosotros nos aboquemos al estudio de la Escritura. Por muy sencillo o simple que parezca el texto, que pensemos que sea texto, que sea un texto o un pasaje sencillo y que en un momento dado creamos que ya lo hemos visto, que ya lo dominamos, siempre vale la pena estudiarlo, siempre vale la pena ver el idioma original, siempre vale la pena ver el sentido por el cual se escribió, cuál era la intención del autor. En este caso sabemos que viene de la mente de Dios, pero utilizó a los hombres de Dios, a hombres que en un momento dado fueron inspirados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta escritura, utilizando los elementos naturales del ser humano para comunicarse. Es decir, estamos hablando de la palabra escrita, de los aspectos, en este caso, de las tradiciones, de las costumbres, de las formas en cómo podemos ejemplificar
cosas y casos, etcétera. Entonces, hermanos, esto es lo que hablo, a esto me refiero con estudiar, porque no es un mensaje únicamente de forma literal, en donde si hacemos eso caeríamos gravemente, hermanos, en unas herejías tremendas, en unos aspectos de vida increíblemente lejanos de la palabra de Dios. Un ejemplo simplemente es cuando el mismo Señor Jesucristo, hablando a la gente que le escuchaba acerca del pecado, Jesús decía: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres al reino de los cielos tuerto o sin un ojo, a que tengas tu cuerpo completo y sea echado en el Gehenna o en el lago de fuego. Entonces, hermanos, no se está hablando. Si tomásemos eso de forma literal, tendríamos que sacar nuestro ojo, cortar la mano, cortar un pie, y estaríamos, habría miles de cristianos mancos, ciegos seguramente, y cojos también. ¿Por qué? Porque los aspectos a los que se está refiriendo Jesús, está hablando de aspectos en donde los pies van hacia el pecado, las manos se utilizan para pecar, los ojos, por los ojos entra la codicia, el deseo, el anhelo, la vanidad, la fama, etcétera. Entonces está hablando de aspectos espirituales en donde hay que cortar de raíz el pecado, y es muy enfático Jesús utilizando esta figura retórica para hacer ver que hay que cortar de tajo, que hay que no permitir que de ninguna manera pueda hacer acopio de nuestro ser el pecado. Eso es lo que quiere decir. No que meramente estemos sacando el ojo o que estemos cortando la mano, porque de todos modos le apuesto, hermano, que el pecado efectivamente, una vez anidado en el corazón del hombre, una vez siendo un patrón de pecado constante y progresivo, permanecerá en la mente y permanecerá en el corazón, aunque nosotros cortemos cada uno de nuestros miembros. Entonces no es lo que se refiere, no es la forma literal, sino que es una forma simbólica de hablar para decir que tajantemente debemos decir no al pecado. Entonces, hermanos, a esto me refiero con estudiar la Escritura. Mateo capítulo 24 es un pasaje que por excelencia se ha utilizado durante muchos años para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, para hablar de que unos serán tomados, otros serán dejados, etc. Hemos sido y podemos ver que los exponentes de años atrás, gente muy conocida, hermanos muy conocidos, sin ninguna mala intención, han expuesto la palabra de forma hiperliteral, seguro, reitero, sin ninguna mala intención, sino con el deseo de hacer ver que hay un juicio de Dios que viene al mundo, pero se está cayendo justamente en contradicciones, se están utilizando pasajes que no dicen el mensaje que en realidad están dando, sino que dicen otra cosa. Entonces, por eso estamos haciendo esta serie de videos en relación al arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y Mateo 24, hermanos, quisiera leer una porción del mismo para que podamos entrar en materia y seguir con el análisis que empezamos a hacer la semana pasada. Vamos a verlo en la versión Reina Valera, Mateo capítulo 24, verso 1, para reiterar algunos aspectos que me parecen importantes. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea no huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el versículo 24, porque desde luego el capítulo completo nos da, desde luego, hasta el versículo 51, que desde luego seguiremos haciendo el análisis en siguientes entregas. Hablamos hace 8 días justamente de que los discípulos, enseñándole los edificios del templo, del segundo templo, que es cuando Jesús estuvo en tierra en su ministerio, en el mundo, era magnífico ese templo. Ellos de alguna manera querían resaltar el aspecto de que Dios moraba o podría morar en ese lugar dignamente, un lugar digno para el Señor. Sin embargo, Jesús les dice que nada de eso que ellos veían, esa majestuosidad, ese templo tan imponente, quedaría de pie, sería raído, sería destruido y no quedaría un ladrillo sobre otro. Desde luego esto ocurrió, lo dijimos, en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, cuando uno de sus generales arrasó con Jerusalén y destruyó justamente el templo. Ya no vamos a hacer mucho énfasis en ello, ya lo vimos en la entrega pasada, pero esto es una profecía que ya se cumplió. Jesús lo profetizó y esto se cumplió. Sin embargo, esta inquietud en que les dice Jesús esto, posteriormente en el Monte de los Olivos, algunos de sus discípulos, 4 de ellos se acercan, como lo dice en Marcos. Recuerde que Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es un paralelo de estos pasajes. Y se acercan a hablar con Jesús para ver qué era o qué eran los acontecimientos y señales que vendrían y que definirían su venida. Entonces, de alguna manera, hermanos, lo que Jesús contesta en Mateo 24 y Mateo 25, de alguna manera es la respuesta, bueno, de alguna manera no, más bien es la respuesta a las preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque, desde luego, ellos ya habían entendido que el reino de Israel tendría que ser restituido. La nación de Israel tendría que ser restituida. Y esto solo iba a ser posible a través de un rey, a través de un gobernante, para que volviese la gloria de los reyes de Israel. Y ellos, de alguna manera, entendieron que este rey era Jesús. De hecho, posteriormente le preguntan si él restauraría a la nación de Israel y se sentaría en el centro, es decir, en Jerusalén. Si gobernaría Jesús, y Jesús les dice que no. De hecho, les dice que no les toca a ellos o no les corresponde saber todo lo que el Dios eterno ha de alguna manera deparado
o ha en su corazón definido justamente para el tiempo futuro. Y esto solamente lo conoce la deidad. Muchos han insistido en que cuando le preguntan a Jesús acerca de su regreso, y Jesús dice que eso nada más lo sabe el Padre, ni siquiera los ángeles. En ese momento, es bueno aclararlo, hermanos, en ese momento en que le preguntan a Jesús, ¿cuándo será tu regreso exactamente? Y que Jesús dice, no lo sé. Solo eso lo sabe el Padre, porque ni los ángeles lo saben. Entonces, hermanos, el día y la hora nadie lo sabe. Ahí Jesús está siendo específico en su segunda venida. No, esto no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces sus discípulos le preguntan, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el día y la hora? O sea, sé preciso, Señor. Y Jesús dice, no lo sé. En ese momento no lo sabía. Porque aún no había ido a la cruz del Calvario. No había muerto. No había resucitado. No había recibido un nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús, para que se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, etc. Y todo mundo confiese que Jesucristo es Señor. Aún no había pasado eso. Aún el Padre, el Dios eterno, no le había dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todavía no lo había dicho. Todavía no había dicho nada de eso porque todavía no había ocurrido el sacrificio perfecto que permitiera que la gracia de Dios se manifestara a los hombres. Jesús siempre dijo en su ministerio, el Padre y yo, uno somos. Le dijeron, muéstranos al Padre, le dijeron a Jesús sus discípulos, y Él les dice, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes? ¿Y no lo han visto? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que por un lado Jesús dice que lo que hay en el Padre lo hay en el Hijo, y lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Y hace una referencia como de uno solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que primero Jesús está haciendo estas declaraciones y luego hace ver que no sabe algo que lo debe de saber solamente el Padre? Y por supuesto el Espíritu, que es el que escudriña las profundidades de Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando de dos cosas, de dos aspectos diferentes. Entonces, hermanos, efectivamente que Jesús, hoy día, actualmente, Él sabe el día y la hora en que tiene que volver. Esa declaración del Señor fue una declaración momentánea, mientras Él todavía no era glorificado, mientras Él todavía no lo abarcaba todo. Recordemos el pasaje donde dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y si no entendemos eso, hermanos, debemos de entender lo que dice la Escritura. Debe de haber una armonía bíblica. La armonía bíblica se refiere a que todo debe de ir empatando y debe de ir llevando una sincronía perfecta. Entonces no solamente leamos la Escritura por leerla, estudiémosla. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí en Mateo 24 cómo de alguna manera el Señor está haciendo un énfasis en lo que va a pasar, en los acontecimientos que van a pasar en el tiempo futuro, y desde luego haciendo una referencia acerca de su venida, porque los discípulos sabían que tendría que regresar, porque Él era el descendiente de David y que en un momento dado tendría que gobernar. Y eso, en su momento, Jesús no lo negó nunca. No negó eso. Porque de hecho, cuando Jesús venga por segunda vez, sin relación al pecado, dice la Escritura, será para establecer su reino milenial. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí en Mateo 24 que a eso es a lo que se refieren los discípulos y eso es a lo que Jesús se refiere también. No al arrebatamiento de la iglesia, porque ellos todavía no entendían el concepto de iglesia, eso ya lo mencionamos, y que en un momento dado, hermanos, ellos están preguntando por su regreso. El arrebatamiento de la iglesia
dijimos que es una doctrina neotestamentaria y que en un momento dado también esto se le reveló únicamente al apóstol Pablo, no a Pedro, no a Juan, no a Mateo, no a Lucas, no a ningún otro discípulo ni apóstol. Fue al apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio, lo que se encuentra en primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante, y desde luego primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 52. Entonces, hermanos, Mateo 24 está haciendo una referencia a ello. Cuando Jesús utiliza ciertas frases, cierto lenguaje, es un lenguaje cultural o de expresión del momento y del tiempo en el que se estaban desarrollando los eventos. Es decir, que esta expresión, el que le entienda, el que tenga oído oiga, etc., se está refiriendo justamente a aquellos grupos ese grupo de judíos, de sus discípulos, de sus apóstoles posteriormente, ellos que en un momento dado ya conocían al Antiguo Testamento, ya conocían la Torá, ya conocían a los profetas, ya conocían los libros antiguos en relación a la ley de Moisés, y no solamente eso, sobre todo los profetas. Entonces ahí es donde Jesús les dice, bueno, lo que ya leyeron, entiendan lo que estoy diciendo de lo que ya leyeron. Porque Jesús en realidad todo lo que habla en Mateo 24, él utiliza, o lo que él expresa, normalmente se maneja como una revelación. Es decir, como que jamás se había dicho, y está hablando proféticamente Jesús, sí, de acontecimientos que aún no han ocurrido, unos sí, otros no. Pero en realidad Jesús lo que hizo fue hablar proféticamente de lo que ya habían hablado los profetas. Mateo 24 a eso se refiere. Y reitero, Mateo 24, lo dije en la entrega pasada, hace un paralelo con Apocalipsis 6. Apocalipsis lo vemos de forma alegórica y en Mateo 24 de manera natural. Entonces, hermanos, lo que en realidad Jesús está hablando en cada uno de los versículos de Mateo 24, ahora versículos porque antes no había, es decir, que en realidad Jesús está simplemente hablando y contestando a sus discípulos. Esto es algo que él ya, más bien que ellos ya sabían, que ya conocían, sobre todo que ya conocían porque habían leído desde luego a los profetas. Lo que Jesús dijo en Mateo 24, verso 9 al 10, en donde dice que serían aborrecidos por causa de su nombre, eso se encuentra en Daniel capítulo 9, verso 20, capítulo 20, verso 27. Eso se va a dar durante la semana 70, desde luego. Lo dicho en Mateo capítulo 24, verso 15, acerca de la abominación desoladora que vendrá, también ya está registrado ahí en ese mismo pasaje, en Daniel 9, capítulo 20, verso 27, también habla de eso, es dentro de la semana 70. Lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 16 al 20, que es la huida a los desiertos, el huir a los desiertos, eso, hermanos, está registrado en Isaías capítulo 16, verso 1 al 5, e Isaías capítulo 26, verso 20 y 21. Entonces, es algo que Jesús ya de alguna manera está utilizando a los profetas para hablar acerca de eso. Las señales astronómicas, que esa conjunción astronómica especial que se va a estar dando en el tiempo postrero, en el tiempo del fin, en Mateo 24, 29, lo que se estaba refiriendo Jesús. Esto viene en Isaías capítulo 13, verso 10, en Ezequiel capítulo 32, verso 7, en Joel capítulo 2, verso 31 y 32, y en Sofonías capítulo 1, verso 15. Lo que dijo Jesús en Mateo 24, verso 30, acerca de su venida con poder en las nubes, está registrado en Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Lo dicho en Mateo 20, lo que dijo Jesús en Mateo 24,
30, cuando se llame a todas las naciones y sean tomados de los cuatro vientos, esto se está refiriendo a Zacarías capítulo 12, verso 10 y verso 14. Lo dicho en Mateo 24, verso 31 por Jesús, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, perdón, este es el de los cuatro vientos, desde un extremo al otro. Se está refiriendo a Isaías capítulo 27, verso 13 y Zacarías capítulo 9, verso 14. Cuando Jesús dijo en Mateo 24, 40 y 41 que estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, está registrado en Isaías capítulo 4, verso 2 y verso 4. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que un gran porcentaje de lo que aparece en el capítulo de Mateo 24 en realidad son referencias que están dadas en el Antiguo Testamento en los libros de los profetas, en los profetas, ya sean los profetas mayores o menores. Son mayores o menores por la cantidad de texto que hay acerca de ellos, no porque uno sea mayor que otro. Entonces, hermanos, estas referencias que da Jesús en Mateo 24 son del Antiguo Testamento, son de los profetas, son de cosas que ya de alguna manera los judíos, cualquier judío profesante, lo conocía. Porque había leído a los profetas, porque había estudiado a los profetas, porque eso es lo que hacen continuamente, porque estudian la ley de Moisés y estudian a los profetas. Entonces Jesús le está diciendo, el que lea entienda, y el que oiga, el que escuche entienda lo que está diciendo el Espíritu. Está hablando acerca de profecías del Antiguo Testamento que se darán en el tiempo futuro. Entonces, hermanos, estas profecías del Antiguo Testamento, normalmente nosotros cuando lo vemos en Mateo 24, decimos, es que esto lo da a conocer Jesús. Jesús habló de ello. Sí, Jesús habló, pero en realidad Jesús está hablando de lo que ya ellos sabían, haciéndoles ver que la palabra de Dios se iba a cumplir, haciéndoles ver que la profecía se iba a cumplir. Así como se cumplió la profecía acerca de su persona, acerca de su nacimiento, no solo virginal, sino en su venida a esta tierra por primera vez, y que ésta tenía relación para el pecado, para hacer el sacrificio, etc. Todo eso que también está en los profetas del Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo, se cumplió en Jesús. Entonces, hermanos, no debemos nosotros de comparar el texto de Mateo 24 con un texto único, como un texto doctrinal único, puesto que tenemos que hacer desde luego el estudio de los pasajes paralelos, tenemos que hacer una exégesis del mismo para entender que en realidad Mateo 24 se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. En ningún momento podría hablar Jesús del arrebatamiento de la iglesia, puesto que no había iglesia, no se formaba la iglesia, aún no entendían el concepto de iglesia, eso ya lo hablamos. Y normalmente todas las expresiones que utiliza Jesús en Mateo 24 son expresiones que se están refiriendo a un juicio. Son expresiones de juicio, son expresiones que vienen registradas también en el Antiguo Testamento, y que en este caso, conforme a la cultura, cuando habla Jesús de como ladrón en la noche, a la hora que no pensáis, o la venida del Señor, o donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, que es una muy mala interpretación eso, en realidad está hablando acerca de juicio. Y cuando Jesús dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, se está refiriendo no al arrebatamiento de la iglesia, porque en realidad lo que está hablando en Mateo 24 es refiriéndose a su segunda venida y al juicio que traerá con su venida, su juicio a las naciones, y desde luego, hermanos, el juicio que traería la ira de Dios para abrir paso a la venida del Mesías a establecer su reino. Eso es a lo que se está refiriendo, hermanos. Entonces, ya referimos lo de predicar este evangelio, el evangelio del reino, ya lo hablamos la semana pasada.
Eso ya lo comentamos. Pero cuando hablamos de los días de Noé, porque hay un comparativo siempre con los días de Noé, porque así lo expresó Jesús, porque la venida del hombre será como en los días de Noé, como ladrón en la noche. En nuestra idea, en nuestra idiosincrasia, desde luego occidental, sin entender las costumbres de Medio Oriente, sin entender las expresiones, asociamos que un ladrón en la noche viene callado, entra y roba y saquea y nadie se dio cuenta. Y entonces se asocia a lo que llaman el rapto secreto. Muy mal esta interpretación también. Entonces, hermanos, en realidad lo que está diciendo Jesús con esta expresión de como ladrón en la noche es juicio. Jamás va a comparar en un momento dado el arrebatamiento de la iglesia con la venida de un ladrón. Así como ladrón en la noche, sin que nadie sepa. Así me voy a llevar a la iglesia. No es a lo que está refiriendo, porque no está hablando de la iglesia, eso ya lo habíamos dicho. Usted vea Mateo 24 y nunca se menciona la iglesia. Jamás se menciona la iglesia. ¿Por qué tenemos que pensar que están hablando de la iglesia cuando están hablando de la venida de Cristo, la segunda venida para establecer el reino, no de la iglesia de Cristo? Entonces lo que está diciendo como ladrón en la noche es una expresión que se está refiriendo a un juicio inminente y que no se espera porque se está haciendo el hombre y la mujer que en un momento dado están llevando su vida de una manera tan enfocada en las cosas de personales, en cubrir sus necesidades, pero sobre todo en saciar los aspectos pecaminosos de su vida, no está preocupado ni está pendiente, así como en los días de Noé, que dice la escritura que se casaban y se daban en casamiento, ellos no atendieron la voz de Noé diciéndoles que vendría un juicio, que vendría lluvia, y que tenían que arrepentirse. Ellos no escucharon, ellos siguieron una vida normal, ellos siguieron casándose, teniendo hijos, haciendo sus cosas durante 90 años, que fue lo que pregonó Noé, el mensaje de juicio. Entonces lo omitieron, lo olvidaron, lo desecharon, lo hicieron a un lado, no quisieron escuchar ese mensaje de juicio. Eso es a lo que se refiere Mateo 24, eso es a lo que se refiere como ladrón en la noche, eso es a lo que se refiere a la hora que no pensáis. Porque de alguna manera, esto ya es algo directo para el pueblo de Israel. Ellos decidieron hacer a un lado al Mesías, ellos decidieron no atender la voz, las buenas nuevas de salvación. Entonces no es algo que ellos esperen, no es algo que ellos anhelen. Ellos no anhelan ver a Yeshua o a Yeshua. No es algo que ellos esperen, ellos esperan otro Mesías, mas no a Jesús, no a Yeshua. No a Jesús el Mesías, no. Será sorpresivo cuando venga Jesús y vean que los que lo traspasaron se lamentarán. Se lamentarán, hermano. Todo ojo lo verá. La segunda venida, no el arrebatamiento. El arrebatamiento, hermanos, es parte del programa de Dios para la iglesia de Cristo, en donde Jesús viene por su iglesia para continuar el programa, porque el programa que tiene Dios para el pueblo de Israel y para los gentiles es otro. No hay una mezcla de pueblos, no hay una mezcla de tiempos. Por eso se pausó la última semana. Por eso entró la gracia, se abrió una brecha en la gracia. Por eso está la gracia, pero cuando termine la gracia, entonces, hermanos, vendrán los juicios de Dios. Vendrá el juicio de Dios, que en realidad, hermanos, todo lo que describe el libro de Apocalipsis 6 y los otros capítulos, los sellos, las copas, las trompetas, más bien los sellos, las trompetas y las copas, se está refiriendo, o esto se está dando de alguna manera
para hacer que el hombre se arrepienta. Porque el juicio verdadero será cuando vean cara a cara a Jesús. Dice la Escritura que Él regirá a las naciones con vara de hierro. Habrá un juicio a las naciones, habrá un juicio a la nación de Israel y habrá un juicio a las naciones paganas. Nada de esto tiene que ver la iglesia. Y desde luego, todo lo que nos narra Apocalipsis, reitero, los sellos, las trompetas y las copas de la ira, todo esto que será simultáneo, tiene por objetivo hacer que el hombre abra sus ojos, porque durante más de 2000 años el mensaje de la cruz se ha pregonado y no lo han atendido, ni tampoco Israel ha atendido a ese mensaje. No ha atendido el mensaje de la cruz, ni los paganos ni los gentiles han atendido el mensaje de la cruz como deberían. Dice la Escritura, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios no tiene por objetivo condenar a todos, puesto que ya todos estamos condenados, o bien, mejor dicho, están condenados. Porque los que conocemos a Cristo y hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y ha habido un verdadero arrepentimiento y hemos entregado nuestra vida, es quebrado el yugo de pecado y de muerte. Es roto. Y hay vida nueva, hay vida eterna, hay salvación. Mediante la fe. Dice la Escritura, y esto no es de ustedes porque es un regalo de Dios. Es el don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios ha deparado para la humanidad, pero la humanidad lo ha rechazado, el hombre lo ha rechazado. Aún el pueblo de Israel lo rechazó también. Entonces hay un programa, hay un trato de Dios con Israel y hay un trato de Dios con los gentiles, porque la iglesia es el grupo de personas que atendieron al llamado de la cruz. Los escogidos no se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Eso lo veremos en la siguiente entrega. Pero lo que quise enfatizar en esta entrega, hermanos, es que todo lo que habla Mateo 24 se está refiriendo justamente al juicio que vendrá. Y son principios de dolores. Todo lo que va a ir pasando va a ir simultáneamente incrementándose. Los sellos, las trompetas, las copas. La ira de Dios irá incrementándose. Se irá derramando sobre el mundo. Para hacer que el mundo mire hacia arriba y haya arrepentimiento. Pero ya no será en el tiempo de la gracia. Ahora costará la vida. Ahora habrá que dar la vida para ser salvo. Ahorita no. Ahorita es mediante la fe. Hay que entregar la vida, pero a Cristo. Rendir nuestra vida al Señor. En aquel tiempo, aquellos que sean salvos, los que perseveren hasta el fin, son aquellos que escucharán el Evangelio del Reino y tendrán que dar su vida, porque serán muertos por profesar la fe en Cristo, por esperar a que venga el reino de Dios, a que venga, desde luego, Jesús a establecer su reino. La expresión donde dice que donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas, en realidad en el original no dice águila. En el original se utiliza la palabra buitre. Las águilas no comen cuerpo muerto. No tiene lógica esa traducción. Las águilas no comen cuerpos muertos. Ellos buscan presas vivas. Los buitres buscan cuerpos muertos. El cuerpo muerto, desde luego, hermanos, representa el sistema del hombre, la podredumbre y el estado y la condición actual del hombre a nivel mundial, del sistema, de todo lo que el hombre ha hecho. El buitre representa el juicio de Dios y a Cristo mismo
descendiendo para reprender y juzgar a los hombres. Eso es a lo que se refiere. A donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí estarán los buitres, no las águilas. Lo vamos a dejar hasta ahí. Seguiremos haciendo un análisis en las siguientes entregas. Yo le invito para que cada viernes esté pendiente usted y pueda estar en esas transmisiones de aquí, de Al Abrigo de Su Gracia. Y si usted tiene alguna duda, puede escribirnos aquí en la parte de abajo, en el chat, desde luego en la caja de comentarios, para que podamos nosotros disipar tu duda o hacer un énfasis en algo del texto sagrado, que a usted, desde luego, le produce una incógnita. Les agradezco mucho el favor de su atención. Como siempre, hermanos, saludándoles y enviándoles un abrazo fuerte desde la Ciudad de México a todos los hermanos y amigos que han seguido esta transmisión. Estemos pendientes porque están pasando muchas cosas en el mundo. Estemos pendientes en la nación de Israel. Estemos pendientes en el tema de la guerra. Porque esto está acelerándose de forma formidable, increíble. Y esto puede cambiar de un minuto a otro. Estemos listos. Estemos atentos a los tiempos, puesto que Jesucristo regresará a buscar a su iglesia. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.